Quiero recapitular un poco acerca de lo que hemos estado hablando en este estudio especial para los que no pudieron estar el domingo pasado. Hemos estado estudiando el capítulo 20 del libro de Números como parte de un estudio especial, siendo que vamos a retomar el capítulo 7 de Primera a los Corintios el primer domingo del próximo año, y queremos centrarnos en ciertas enseñanzas especiales para cerrar de una manera especial el 2023. Y hablábamos el domingo pasado de cómo muchas veces el concepto de la santidad de Dios tal vez está incompleto, no está bien entendido, no lo hemos profundizado en su totalidad, y cómo este atributo de Dios muchas veces es pasado por alto dentro de nuestras propias vidas, y cómo nosotros debemos ver la santidad de Dios en nuestra cotidianidad. Veíamos cómo el peligro de moverse a ambos lados de los extremos es peligroso para un cristiano. Por un lado, tenemos la santidad liberal, aquella que dice que nosotros podemos ser cristianos, entre comillas, hippies, que no hay problema, Dios ve la santidad de nuestros corazones, pero no importa si nos mezclamos hasta tal punto de que el conviértanse ellos a ti, no tú a ellos, se vuelve al revés. Pero yo soy santo en mi corazón, porque Dios conoce mi corazón. Y está el otro extremo, donde la santidad de Dios es vista de manera legalista, donde se imponen reglas, mandatos, estándares que la palabra del Señor no nos dicta, y por lo tanto hacen ver a Dios realmente como alguien que demanda una santidad ilógica, una santidad sin raciocinio, una santidad que yo tengo que obedecer y ya, no puedo entender un porqué, no tengo un motivo, simplemente parezco un militar diciendo Dios es santo, entonces yo tengo que ser santo de esta manera. Y básicamente nos volvemos una especie de marionetas cristianas cuando estamos de ese lado. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre estos dos extremos? Entendiendo en primer lugar qué es lo que Dios nos dice acerca de su santidad. La santidad de Dios es uno de los atributos que usted puede encontrar artículos, libros, temas centrales en la Biblia que evocan este tema, la importancia de este tema. Y sin embargo, nos quedamos cortos, y me encantaba la descripción del teólogo A.W. Tozer, que cómo describía la santidad. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero parafraseándole lo que vimos la semana pasada, decía este teólogo que Dios tuvo que rebajar tanto su concepto de santidad en el sentido de para que nosotros entendiéramos, porque ni siquiera nuestro lenguaje humano puede ser capaz de explicar la santidad tal cual. Entonces, para que Dios pudiera explicar lo blanco que Él es, por así decirlo, al rebajarlo a nuestro nivel, solo lo entendemos como un gris opaco. Y quiero que me vaya entendiendo esto. Es verdad, y algo que quiero enfatizar, y lo dije la semana pasada. Usted no puede, y eh, era característico de esta cita de Tozer, yo puedo meditar en cualquier atributo de Dios y no sentirme un gusano, decía él. Pero la santidad de Dios es aquello que no solo desafía mi lógica, mi intelecto, sino que también tengo que luchar contra el sentimiento de vileza que habita en mí. Porque cuando veo la santidad de Dios entiendo quién soy yo y entiendo lo contaminado que estoy delante del Señor. Entonces, basado en ello, estudiábamos el capítulo 20 en los primeros 13 versículos la semana pasada, y estábamos hablando acerca de dos escenarios en los cuales Dios muestra su santidad hacia el ser humano con el fin de que éste obedezca su instrucción. Entonces, el primer escenario habíamos dicho que era Dios anunciando un juicio hacia su pueblo, y en este segundo escenario que vamos a ver en esta ocasión es Dios comenzando a ejecutar este juicio sobre su pueblo. Ahora bien, llegamos la semana pasada hasta el versículo 13, y es clave lo que le explicaba ahorita al inicio, que entendamos la importancia de los versículos 12 y 13, porque este es el énfasis del autor al escribir este capítulo. Subrayelo si tiene con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos venido desarrollando todo esto y hemos visto, así para los que no estuvieron la semana pasada, en este primer escenario donde Dios anuncia su juicio,
Y es que vemos el ambiente en este escenario a un pueblo rebelde, un pueblo que se queja, un pueblo que al final Dios dice que no va a entrar a la tierra prometida, que son condenados, que son castigados a morir en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb. Vimos en los capítulos anteriores cómo Dios ya estaba anunciando cómo toda esa vieja generación estuvo condenada a morir en el desierto por distintas ocasiones que también vimos la semana pasada de quejas constantes. Decíamos la semana pasada que veíamos cuatro realidades en medio de ese primer escenario. Decíamos que la queja constante es una evidencia de ingratitud, que era lo que reflejaba el pueblo. Iniciaban quejándose porque no había agua, se quejaban del maná, se quejaban de esto, se quejaban de lo otro. O sea, empezaban una queja por un motivo y terminaban quejándose por 5 motivos más. Y eso solo demostraba la falta de gratitud en sus vidas al ser testigos, présteme atención, de un Dios sobrenatural que los sacó, que los libró de Egipto, que los hizo cruzar el mar y un sinfín de obras sobrenaturales y manifestaciones de la santidad de Dios que estuvieron en el desierto mostrados a ellos. Y aún así, ellos se quejaban, ellos no confiaban en Dios. Veíamos también que Dios de forma misericordiosa les ofrece una instrucción cuando el pueblo viene y se queja contra Moisés y contra Aarón. Decíamos que ellos acuden al Señor, ellos no planearon resolver las cosas a su manera, sino que acuden inmediatamente a Dios. Para este punto, en el capítulo 20 ya es el año 40, o sea, ya están a punto de estar, a punto de cruzar el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, todavía había pecado en el pueblo de Israel, todavía no había muerto toda la generación vieja que estuvo condenada a morir. Entonces, cuando Moisés y Aarón se presentan en el tabernáculo, la gloria de Dios dice que se manifestó y entonces Dios le da una nueva instrucción a Moisés y Aarón. Y vimos que era muy sencillo, eran 3 instrucciones que estaban siendo anunciadas por Dios: que tomara la vara, que reuniera al pueblo y que le hablara a la peña para que la peña diera su agua. Pero también vimos que Moisés no lo hizo así, sino que realmente él golpea la peña, se deja llevar por su ira, de una manera muy incorrecta y airada, les dice al pueblo de Israel: ¿acaso nosotros les hemos de dar de beber agua a ustedes? Y vimos el sentido de esa oración, un sentido de obligación, como si dijeran: ¿acaso nosotros estamos obligados a darles de beber a ustedes? Como que si se estaba él mismo atribuyendo el milagro de sacar el agua de la peña, cuando él dijimos que él solamente iba a ser un instrumento, que simplemente él tenía que obedecer. Y vimos que Moisés demostró con su actuar, con su actitud, que los métodos del hombre importaron más que la instrucción divina. Y por lo tanto, el pecado de Moisés y de Aarón no fue tanto el hecho de que él golpeara la peña, sino que él no obedeció, él no confió en la instrucción del Señor. Y por lo tanto, Dios anuncia un juicio ahí en el versículo 12. Y es interesante, por eso le digo, preste atención a la manera y las palabras que Dios mismo utiliza en la objeción que les hace a Moisés y a Aarón. Y dice: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Entonces, una vez entendido ese juicio, una vez que llegamos a ese punto la semana pasada, quiero que veamos el resto del capítulo desde los versículos 14 hasta el 29, si Dios nos lo permite con el tiempo. Y en este segundo escenario vemos cómo Dios empieza a ejecutar su juicio, e incluso lo vemos en el versículo 1 cuando Miriam, que es como el texto hebreo lo llama, en las otras traducciones se llama María, que es la hermana de Moisés, muere. Muere y vimos la implicación de ello. O sea, estamos hablando de aquella mujer que arriesgó su vida estando joven, cuidando a aquel bebé. Estamos hablando de aquella mujer que dirigió el cántico junto con su hermano cuando el pueblo cruzó el mar. Era alguien que era reconocida también dentro del pueblo de Israel, pero ella es la primera que muere en este escenario. Ahora bien, por razones de tiempo, quiero tratar de resumir esta segunda sección
del versículo 14 al versículo 21, porque pareciera, si usted presta atención, que no tiene relación con lo que ya pasó y con lo que pasa después. Pero los detalles son bien interesantes y cronológicamente están bien. Para resumírselo así, Moisés envía mensajeros al rey de Edom y hace una rogativa para que puedan pasar por sus tierras, ya que era la ruta más adecuada, era como el atajo más conocido. La tierra de Edom era un valle, era una zona montañosa donde había un valle que les hacía más fácil el recorrido hacia las llanuras de Moab. Y en las llanuras de Moab tenían enfrente básicamente la tierra de Canaán y lo dividía el río Jordán. Sería bueno que revisara los mapas de su Biblia para que también lo vaya entendiendo. Es interesante porque Edom, dice ahí en este pequeño relato, Edom les niega el paso, el rey de Edom les niega el paso. Y Israel insiste, por favor, déjanos pasar. Si gastamos algo de tus terrenos, si gastamos agua, te lo vamos a pagar. Pero Edom viene y los amenaza, no, no te vamos a dejar pasar. Si lo haces, atenete a las consecuencias, se lo estoy parafraseando. Pero ante la insistencia de Israel, ya de una manera amenazante, ya no solo del diente al labio, sino que con acciones, Edom reúne su ejército para amedrentar a los israelitas y se colocan en las fronteras de sus ciudades y les enfatizan que no los van a dejar pasar. Entonces, la porción del versículo 21 termina con el pueblo de Israel, bueno, tomando otra ruta. Ahora, présteme atención con esto. ¿Qué tiene que ver el hecho de que acaba de ser anunciado un juicio a esta vieja generación que no iba a poder entrar a la tierra prometida? Y es que en este sentido, veamos el Pentateuco. El Pentateuco es la recopilación de los 5 libros iniciales del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este compendio de libros tiene algo en común. Ahora bien, hay pasajes que complementan otros que parecieran no dar detalles. Y en este caso, este relato del 14 al 21 se complementa en Deuteronomio 2 del 1 al 8 y nos da más detalles de esta escena. Se lo leo en la versión de la Reina Valera porque hay un detalle interesante que quiero que le preste atención. Deuteronomio 2 del 1 al 8 dice, es como Moisés dando su bitácora de lo que pasó en este pasaje de Números 20 del 14 al 21. Dice, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, cosa que no vemos en la porción de Números. Y rodeamos el monte de Seir, que es otra manera de decir las tierras de Edom, otra manera de llamarlas, por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, versículo 4, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros, présteme atención. La Reina Valera solo dice pasando, como diciendo, si llegan a pasar, hagan esto. Pero el sentido mejor comunicado está en la traducción de la Biblia de las Américas. Vais a pasar, van a pasar. Es un mandato. Es decir, manda al pueblo y diles, van a pasar, tienen que pasar vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos, dice, tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No se metan con ellos. Es decir, el significado de esa frase es no los provoquen a una guerra, porque evidentemente había un historial entre el pueblo de Edom y de Israel. Si nos vamos bien atrás, básicamente la historia de Jacob y de Esaú. Entonces, porque no les daré la tierra ni aún lo que cubre la planta de sus pies, porque yo le he dado por heredad a Esaú el monte de Seir, que era donde querían pasar el pueblo de Israel. Oiga, mire el versículo 6, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Versículo 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha fallado. Entre el versículo 7 y 8, entonces pasa lo que vemos en número 20 del 14 al 21. Y aquí vemos algo interesante porque
vemos que Israel obedeció la instrucción que Dios da aquí en Deuteronomio, al pie de la letra. Es decir, incluso si usted lo lee, estuvieron dispuestos a pagar el precio de lo que llegaran a tomar de las tierras de Edom, tal como Dios se los había instruido. Y es interesante que al final, cuando Edom les niega el paso, Israel sabe la instrucción. Dios, no se metan con ellos, porque esa tierra es su heredad. No se metan con ellos, no los provoquen. Entonces, en Números solamente dice, rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse. Y en el versículo 8 de Deuteronomio 2 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. Vuelva a Números. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué es importante entender este pequeño escenario luego de lo que vimos en el versículo 13 de Número 20? Sí, Israel hizo caso a la instrucción de Dios. Ahora bien, lo que yo quiero que llame su atención de este relato es que tiene que notar que aunque ellos insistían por una respuesta positiva y insistieron por ella, por favor, déjanos pasar. Por favor, déjanos pasar. No te vamos a hacer nada. No queremos iniciar una guerra. Entendemos los antecedentes de nuestros antepasados, pero no es nuestra intención iniciar una guerra. Déjanos pasar. Solo queremos pasar en una ruta comercial. Pero Edom se encierra. No lo vamos a dejar pasar. Y es interesante porque ellos esperaban una respuesta positiva, más si Dios les había dado la instrucción de que tenían que pasar. Era lo que ellos esperaban. Si Dios está diciendo que vayamos por acá, es porque Dios va a permitir que pasemos. Eso fue tal vez el razonamiento más lógico. Pero lo que yo quiero que note es que ellos obedecieron las instrucciones que Dios les dio, incluso cuando la respuesta, aun cuando la respuesta que recibieron no fue la que esperaron. Y aquí es donde yo quiero ver la primer verdad en este segundo escenario. Dios es santificado cuando sus hijos le obedecen. Préstame atención. Dios es santificado cuando sus hijos le obedecen. Con esto me refiero de nuevo al versículo 12. Por eso quiero que se lo grabe bien. ¿Cuál fue la objeción de parte de Dios en el versículo 12? La Reina Valera dice así: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Pero preste atención a la traducción de la Biblia de las Américas, que comunica mejor el sentido. Porque porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo. Y esto es interesante, porque cuando decimos que nuestra obediencia santifica el nombre del Señor, estamos diciendo que nuestra obediencia busca tratar como santo, nuestra obediencia busca glorificar como santo, honrar como santo a Dios. Ese es el anhelo y el deseo, y aquella persona que dice ser hija de Dios está dispuesta a sacrificar lo que sea necesario, porque su deleite es que el nombre de su Señor que le salvó sea santificado. Le recuerdo algo del Nuevo Testamento. En Mateo 6:9, Jesús nos deja un precioso ejemplo de cómo orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Preste atención a esa frase, porque ese verbo enfatiza un anhelo, un deseo de aquel que ora, porque el nombre de su Dios sea santificado. ¿Y qué mejor medio que nuestras propias vidas? Nuestras vidas en obediencia, es verdad. Présteme atención, es verdad que esto no hace más santo a Dios. Ojo con esto. Nuestra obediencia no puede hacer más santo a Dios de lo que ya es. Él es perfecto, Él está pleno. Él no fue más santo que antes, o Él no va a ser más santo de lo que ahora ya es. Su santidad es perfecta. Preste atención a mis palabras. No puede, sus actos, sus obras,
su caminar en Cristo puede santificar el nombre del Señor a través de su obediencia, pero eso no va a hacer una diferencia en lo que Dios ya es. Él es perfecto. De hecho, Él ni siquiera necesita que nosotros le adoremos en ese sentido. Nuestra obediencia no aporta nada distinto a lo que Dios ya es en su totalidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esto es diseñado de esta manera? Y la única respuesta que yo le puedo dar con un consuelo y que probablemente no le satisfaga en su totalidad es que Dios lo diseñó de esa manera. Y si Dios lo ha diseñado de esa manera y lo ha modelado y nos lo dice en su palabra, es porque eso le trae gloria a Él. Es porque eso lo santifica. Él no necesita más ni menos, Él es pleno. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer ustedes y yo? Orar porque el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a sacrificar lo que sea necesario, hábitos, relaciones, esfuerzos, resentimientos, etcétera, a sacrificar lo que haya que sacrificar. ¿Para qué? Para que ante los ojos de los que nos rodean, nuestras vidas traten, honren, glorifiquen a Dios como aquel que es 3 veces santo. A nadie le gusta sacrificar algo de su vida. El pecador se aferra a su comodidad, lo hemos dicho antes. Pero si Él, en su palabra, escoge a su pueblo y demanda santidad de su pueblo porque Él es santo, no podemos obviar eso. Hay sacrificios que hacer. Y usted sabe lo que tiene que sacrificar. Y si aún no lo sabe es porque ni siquiera le está interesando glorificar y santificar el nombre de su Señor. Y esto es grave, esto debe llamar nuestra atención. Porque esa fue la misma objeción que hizo para con este pueblo rebelde en Números 20. Piensen en ello. Su obediencia y la mía es verdad. No aporta nada en el cierto sentido de que Dios sea más santo, pero sí le dice al mundo que Dios es santo. Le dice a nuestro círculo cercano que hay un Dios a quien nosotros anhelamos ver un día y que buscamos honrarlo con nuestras vidas, con nuestro actuar. Y esto es interesante porque cuando vemos después, ya después del versículo 21, aquí quiero que me vaya siguiendo, ya en el versículo 22 del capítulo 20, cuando se desvía Israel de lo que pasó aquí en Edom, luego de que se les negó el paso por estas tierras, regresaron al área del desierto de Cádiz, donde todo había iniciado, donde el área del desierto de Cádiz, si ustedes ven un mapa, es un área tan grande, tan extensa, tan árida, que fácilmente pueden pasar años perdidos si no hay una guía correcta. Era una extensión que es tan engañosa, y si usted investiga, hay ciertos documentales de que en toda esa área existen estos fenómenos de los espejismos, donde los climas son tan áridos por el día y tan fríos por la noche que cualquier persona que se exponga a la intemperie en este desierto puede terminar mal psicológicamente. Piense en más de 1 millón de israelitas vagando 40 años en esas condiciones y todo lo que pasó y cómo Dios los preservó. Eso no es algo que se sobrevive con facilidad. Ahora, le dije la semana pasada que preste atención a cómo este capítulo, la palabra congregación se repite muchas veces, porque el autor quiere dejar bien en claro que toda la totalidad del pueblo de Israel estuvo involucrado en todo lo que pasa en este capítulo. Y ya me va a entender por qué. No lo pierda de vista. Ahora, vemos el versículo 22. Partiendo de Cádiz, dice, toda la congregación de los israelitas llegaron al monte de Or. El monte de Or era regiones montañosas que estaban cerca de la tierra de Edom, de donde habían regresado. Ahora es interesante porque dice, el Señor, versículo 23,
habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. Quedémonos hasta ahí. Dios está declarando ahora una instrucción nueva, está a punto de dar una instrucción nueva. Se dirige a Moisés y a Aarón y anuncia lo siguiente, versículo 23. Y les dijo: Aarón será reunido a su pueblo. Présteme atención acá. Esta expresión de ser reunido a su pueblo se usa de una manera continua en el Antiguo Testamento de manera recurrente y se refiere a básicamente a la muerte de una persona, ya que cuando estas personas morían, sus restos eran sepultados junto con los de sus parientes. A eso equivale esta expresión. Por decirle algunos textos, Génesis 25:8 dice que Abraham fue unido a su pueblo. En ese mismo capítulo, en el versículo 17, hablando de Ismael, dice que fue unido a su pueblo. Luego más adelante en Génesis 49:33 dice que Jacob fue reunido con sus padres. Ahora, Dios estaba diciéndole esto a Aarón. Y esto parece ser una noticia que los puede tomar por sorpresa a Moisés y a Aarón. Pero presta atención a lo que sigue diciendo el versículo 24. Dice: Aarón será reunido a su pueblo. Y aquí le da un motivo. Pues no entrará a la tierra que yo he dado a los israelitas. Quedémonos hasta ahí. Esto es interesante, porque aquí Dios está dando los motivos exactos. Por eso le digo, no pierda de vista el versículo 12. Pues no entrará a la tierra que yo he dado a los israelitas, porque ustedes, no le está diciendo porque ustedes se rebelaron contra mi orden en las aguas de Meriba, en las aguas de la rencilla. Présteme atención acá, porque me llama la atención cómo lo dice la Reina Valera. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aquí es más claro. Ustedes fueron rebeldes. Ustedes se rebelaron. No me obedecieron. No me santificaron. No me trataron como a santo delante de los ojos del pueblo. Y eso nos lleva específicamente, por eso le digo, a los versículos 12 y 13. Dios está recordándoles una vez más a Aarón específicamente que por no haber santificado el nombre de Dios, al obedecer su instrucción, claramente los llama rebeldes. Al Moisés que todos aplauden. Ahora, no estoy minimizando, claro, la Biblia llama a Moisés el ser más manso y humilde que existió. Pero es interesante esto. Sabemos cuál fue el comportamiento de Moisés en la semana pasada. Moisés se airó, golpeó la peña 2 veces, le gritó al pueblo, hubo una actitud incorrecta. Pero ¿qué con Aarón? O sea, y muchos pueden pensar que esto es un poco severo, porque el hombre no hizo nada. Exacto. Y eso lo decíamos la semana pasada. Aarón tuvo la oportunidad en ese momento de frenar a su hermano de su actuar, de exhortarle y de recordarle cuál era la instrucción que Dios había dado, cuál era el mandato que Dios había dado que debían seguir, cómo Dios iba a ser santificado delante del pueblo si obedecían justo al pie de la letra lo que Dios les había dicho que hicieran. Pero él no hizo nada. Él no hizo nada. Ahora ustedes se podrán preguntar en ese sentido, ¿realmente puede ser severo? ¿Por qué pareciera que se está hablando tanto de juicio si el tema habla de santidad? Y quiero hacer esta conexión acá, porque Dios mostró su santidad en este contexto a través de su juicio. Y por ello decimos aquí en esta segunda verdad que el juicio de Dios es certero. Grábeselo bien, el juicio de Dios
es certero. ¿Qué quiero decir cuando digo certero? Que no hay nada que pueda frenarlo, que pueda cambiarlo. Si Dios ha anunciado un juicio, se va a llevar a cabo sí o sí. Aarón vivió en carne propia esta verdad y muy en el fondo, hermanos, aunque fuera una noticia difícil de asimilar, sabía que este juicio se iba a cumplir. Piense un momento, ¿cuántas veces Aarón no fue testigo de que Dios prometió hacer algo y lo cumplió? Era algo inevitable. Es como si a Aarón por un instante se le hubiera olvidado aquel momento donde sus otros dos hermanos, como se lo describía al inicio, guiaron al pueblo después de haber cruzado el Mar Rojo en un canto que está registrado en Éxodo 15:11. Y me llama la atención este versículo por lo poético que describe la hazaña del Señor. Cómo los egipcios fueron frenados. Y en Éxodo 15:11 dice así: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico, excelso, extremadamente grande en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, es decir, de maravillas, de obras sobrenaturales. Si de los labios de sus hermanos salía este comprendimiento, este conocimiento, perdón, este entendimiento del Dios que acababa de hacer uno de los milagros más reconocidos en la historia, ¿qué pasó aquí entonces? Es interesante porque muchas veces eso pasa con nosotros, hermanos. ¿Cómo así? Usted puede ver maravillas en la palabra de Dios, puede entender algo que antes no entendía que estaba aquí en la palabra del Señor y usted se quebranta, usted dice, wow, yo no había entendido esta verdad y ahora la entiendo y eso me impacta mi vida, pero más adelante vienen pruebas, vienen circunstancias, viene desánimo y parece que esa teología, esa verdad teológica no hizo ningún efecto en usted. Pasó entonces, se le olvidó. Yo no creo. Es que no tenemos el concepto de la santidad de Dios de manera correcta o la tenemos incompleta. Cuando entendemos de nuevo la santidad de Dios, hermano, nos va a cargar. Pero no solamente, sí, sí, yo sé que tengo que cambiar. No, va a esforzarse por sacrificar lo que tiene que sacrificar. Porque a usted le interesa que el nombre de Dios sea santificado a través de que usted obedezca lo que aquí está. No por sus fuerzas, para eso está su Espíritu Santo. Levítico 20:26, Dios le hace un recordatorio a Israel. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Escuche eso. Los he apartado de los pueblos para que sean míos. Entonces, ¿cómo es que puede caber en nuestra lógica querer vivir una santidad a este extremo y a este otro? Si Dios ha dicho cuál es el estándar, no se trata de aquí, no se trata de acá, se trata de que cargues tu cruz, que dependas de tu Espíritu Santo, pero no lo vas a lograr si seguís aferrado a lo que no querés sacrificar. Esto puede incomodarnos, hermanos, pero es que Dios nos demanda santidad. Hemos estado estudiando los jueves sobre el perdón. Si perdonar o pedir perdón te está impidiendo que el nombre de Dios sea santificado, es lo que tenés que sacrificar, tu orgullo. Hemos estado viendo en Corintios la importancia de las relaciones en la iglesia, de cómo resolver conflictos, de cómo lidiar con la comunión de la iglesia, porque es importante para que Dios sea santificado y glorificado. Si tu pecado es que te cuesta darle la importancia a la comunión, a la coinonía, entonces eso es lo que tenés que sacrificar. Para que el nombre de Dios sea santificado, tenés que hacer esa decisión sacrificial. Si no, tu cristianismo no está avanzando, está retrocediendo, no te estás pareciendo a Cristo.
Se te olvidó las maravillas teológicas que venís a aprender acá, pero no las estás viviendo. Estamos siendo igual que Aarón, siendo él el sumo sacerdote de toda esa generación, siendo el líder más reconocido. Y mira la condición en la que ahora está. A Aarón se le anuncia que se va a morir por esa razón, porque no santificó el nombre de Dios. Y aquellos que no estaban dispuestos a someterse a esta voluntad divina experimentaron el hecho de que Dios manifestó su santidad a través del juicio que Dios emitió hacia sus vidas. Y Aarón lo vio en muchas ocasiones, lo vimos la semana pasada, la rebelión de Coré, un suceso terrible. Y me llama la atención que en este punto, y ojo con esto, ya en este punto, cuando se le presenta esta noticia a Aarón delante de, de parte de Dios mismo, él ya no presenta resistencia alguna. Él, bueno, no vemos en el texto que él se resigna de mala gana, así como, bueno, ni modo. ¿Qué puedo hacer? Ni modo. ¿Qué voy a hacer? No vemos esa actitud en Aarón. No vemos una actitud de, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Qué no sé esto? Como muchos de nosotros probablemente lo haríamos. ¿Y por qué es que el Señor me tiene así? No, hombre, yo quisiera estar de esta manera y de la otra. Ya no aguanto. Aarón sabía que el juicio de Dios era certero. Es certero. Porque su santidad estaba en juego. Y repito la verdad incómoda de la semana pasada. Dios ama su propia gloria. Dios ama su propia gloria y eso es bueno, hermano. El problema es que nuestra mente contaminada empieza a tergiversar esa afirmación y pareciera que Dios es alguien egoísta, alguien egocéntrico. Hermano, Dios no es como nosotros, Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros lo haríamos. El hecho de que Él ame su propia gloria es algo bueno, porque basado en ello es que Él hace lo que hace. No perdas eso, hermano. Y esto puede ser chocante, puede ser incómodo, pero la santidad de Dios estaba en juego y Él no iba a permitir que su santidad fuera rechazada, fuera despreciada, fuera humillada. Iglesia, por favor, no debemos ignorar esto. Así como hubo un juicio anunciado para aquellos que no honraron al Santo Dios en este texto, ahora tenemos un juicio anunciado para aquellos que no están dispuestos a honrar, a glorificar, a tratar como santo el nombre del Señor. Y ese juicio es la condenación eterna en el infierno. Présteme atención. No le reste importancia a esto, porque pareciera que hoy hablar del infierno es motivo de andar haciendo memes, de andar haciendo chistes. Es como si el infierno es descrito como un simple salón de castigo donde mandan a los malportados a sentarse de una manera cómoda mientras su cara permanece molesta y ya, pueden aguantar ese castigo. Y aquí es conversando con unos hermanos esta tarde. Recordé una clase que yo vi de un pastor muy reconocido y una verdad que a mí me impactó. Y él decía que cuando aquel juicio se ejecute al final, Dios va a manifestar su santidad hacia sus redimidos, que ahora también son santos, están glorificados, mostrándose tal y como Él es, mostrándose a sus escogidos en la eternidad, desplegando una santidad que no va a matarlos, sino que va a asombrarlos y va a ser un motivo para seguirle exaltando por la eternidad. Tratemos por lo menos un poco de dimensionar esa preciosa verdad. Cristo va a estar ahí con su iglesia mostrando su santidad gracias a su obra de salvación, pero también va a mostrar su santidad con aquellos que fueron condenados a ese tormento terrible en ese lugar llamado infierno, mostrándoles su ira justa, porque van a recibir lo que siempre merecieron. Una ira santa, una ira perfecta que por la eternidad va a caer sobre ellos. Hermanos, el infierno es real. No lo minimicemos. Jesús fue quien más habló de él en los evangelios.
Permítame solo darle dos textos para los que están anotando. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 13:40 al 42 dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, no olvidar esta realidad nos recuerda que el juicio de Dios es certero. Y eso nos lleva a la tercera y última verdad de este segundo escenario. Y es que el juicio de Dios no solo es certero, sino que el juicio de Dios es perfecto. Es perfecto. Versículo 25 de Números 20. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor. Y quítale a Aarón, versículo 26, sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Y entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Dios está dando esta nueva indicación. Vemos a un personaje nuevo aquí que es el hijo de Aarón, Eleazar. Y se le dice a Moisés que quite los vestidos a Aarón. Pareciera que la palabra ahí es desnudar, así lo traduce la Reina Valera. Que desnude a Aarón de sus vestiduras y que las vista con ellas a Eleazar. Quiero que preste atención a esta palabrita que en la Biblia de las Américas es quítale, pero en la Reina Valera es desnuda. Y es curioso porque la palabra en hebreo significa quitar o despojar. Vemos que la instrucción es dejar literalmente desnudo, o por lo menos en paños menores, a Aarón, pero hay otras traducciones como la NBI, la NTV, que nos ayudan a aclarar el sentido de este verbo, que básicamente es despojar de las vestiduras sacerdotales o quitar las vestiduras sagradas, como es llamado en otros pasajes. Por ejemplo, Éxodo 29:29 dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Ahora, no se trata de que iban a dejar desnudo a Aarón, sino que sus vestiduras sacerdotales iban a ser despojadas de él y ponérselas a su hijo. Y una vez más, preste atención a lo que Dios está enfatizando. Otra vez dice, Aarón va a ser reunido a su pueblo una vez que Moisés le ponga las vestiduras sacerdotales a su hijo, y agrega la frase, y allí morirá. ¿A dónde? En el monte de Hor, donde estaban. Sí o sí, esto fue ordenado por Dios y debía cumplirse al pie de la letra. Tanto Moisés como Aarón no estaban dispuestos a volver a cometer el mismo error de desobedecer al Señor como lo hicieron al inicio del capítulo. Esta vez tenía que ser diferente. Y en el versículo 27, de forma clara, vemos que Moisés hizo como el Señor le ordenó. Un claro acto de obediencia. Suben los tres al monte Hor. Y aquí está el énfasis que yo quiero que note. Versículo 27. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Subraye eso, ante los ojos de toda la congregación. Algo importante es que la congregación entera estaba observando. El pueblo en su totalidad tenía que ser testigo de que Dios estaba haciendo valer su santidad a través del juicio que le estaba pasando a Aarón y las instrucciones que recién había dado. El pueblo estaba contemplando una vez más a un Dios santo cuyos juicios son justos, son certeros y son perfectos. Piénsalo otra vez. ¿Es tu anhelo que el nombre de Dios sea santificado como lo oramos en el Padre Nuestro? Ok. ¿Qué implica santificado sea tu nombre? Es mi anhelo en mi oración. Si oro el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado, Señor. Ese es mi anhelo. ¿Cuál es la manera más sencilla en la que yo puedo santificar o que el nombre de Dios sea santificado ante los ojos de los que me rodean?
Obedeciéndole, obedeciéndole, sacrificando lo que haya que sacrificar para que el nombre de Dios sea santificado. Hermano, por favor, digiere esto. Me interesa que a partir de que este año termine, ya no sigamos iguales. Tu oración y la mía debería ser que esta iglesia ahora ya no sea la misma de este año. Después de tantas pruebas, después de tantos desánimos, después de tantas dificultades, si algo bueno tuvo que haber salido de esta iglesia, es un anhelo porque Dios se ha santificado a pesar de la condición en la que yo esté. No me importa si Dios me mata aún. Él merece ser santificado. No me importa si pierdo mi dinero. Dios merece ser santificado. No me importa perder amigos. No me importa quedarme sin un 5. Dios merece ser santificado. No me importa si mi familia me odia. Dios tiene que ser santificado. No me importa si me llaman loco, legalista, anticuado por creer en esta verdad. Mi anhelo es que Dios sea santificado. La congregación estaba observando. Tenían que ser testigos. Hay una multitud de testigos a nuestro alrededor y están observando. Estamos santificando el nombre del Señor. Versículo 28. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Moisés sigue las instrucciones que Dios le da. Y una vez que Eleazar ahora lleva puestas las vestiduras sacerdotales sagradas, dice el texto que Aarón murió allí en la cumbre del monte. Moisés junto con Eleazar descienden del monte y en 2 citas más, por cuestiones de tiempo se las leo rapidito, se nos menciona este suceso. Primera está en Números 33, 38. Dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Luego en Deuteronomio 10, 6 dice, después salieron los hijos de Israel de Berot, Bené, Jacán, que es otra manera de llamar al monte de Hor, y allí murió Aarón y allí fue sepultado y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Y versículo 29 dice que cuando el pueblo notó que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Esto es interesante. Dice que toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. En la cultura de ese entonces, normalmente los días de periodo de duelo eran 7 días. Lo que nos muestra que alargar los días de este duelo evidenció la importancia que Aarón tenía para el pueblo de Israel y la gran pérdida que significó como el sumo sacerdote. Presta atención a esto, hermano. Y así finaliza el capítulo 20 de Números. Se les decía la semana pasada, es una transición entre la vieja generación y la nueva que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Una transición entre una generación rebelde y una nueva a la que Dios iba a guiar hacia la tierra que Él prometió. Y curiosamente, más adelante, Dios sigue ejecutando su juicio y hacer valer su santidad también cuando castiga a Moisés. Hay varios pasajes, pero de nuevo, por cuestión de tiempo, quiero que escuche cómo la Biblia describe lo que pasó con Moisés también, cosa que no logramos ver en el capítulo 20, pero que sí quiero que sea un énfasis para que usted entienda lo que quiero comunicarle. Números 20, del 12, perdón, Deuteronomio 34, 1 al 8. Preste atención a lo que dice. Subió Moisés de los campos de Moab, ya se habían ido para las llanuras de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y empieza a describir como la distancia de la tierra prometida. Y le dijo Jehová,
esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo que a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Si volvemos a Números 20 y vemos capítulos más adelante, el pueblo siguió quejándose. Y Dios poco a poco hizo que toda aquella generación vieja muriera. Y así la santidad de Dios fue mostrada por medio de su juicio perfecto. Y aquí hay algo interesante. Dios se encargó. ¿Se acuerda lo que le dije del sumo sacerdote? Dios se encargó de que su pueblo no se quedara sin un sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote en el pueblo? Era el mediador entre Dios y el pueblo, que una vez al año presentaba sacrificios por los pecados en el día de la expiación. Dios fácilmente pudo ser capaz de consumir a todo el pueblo de Israel por tanta rebeldía, por tantos años, pero Dios seguía siendo fiel al pacto que había prometido con Abraham al prometerle una descendencia, una tierra. Y aunque hubo rebeldes, el Señor siempre preservó a un remanente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama su propia gloria. Porque juró por su nombre, y como había jurado por algo tan santo y tan perfecto y tan pleno, Él se iba a encargar de que eso no quedara desperdiciado, de que eso no quedara impune, de que eso se iba a mantener sí o sí a como dé lugar. Y vemos toda la historia de Israel, de que aunque el pueblo era necio, era rebelde, iba tras ídolos, por más que mandara profetas, por más que mandara jueces, por más que mandara reyes, Dios fue misericordioso y fue fiel hacia Él mismo, hacia su propio nombre, porque poco a poco iba mostrándoles que iba a enviar a alguien que iba a rescatar a un pueblo con quien a Él le plació tener una relación. Hermano, ¿qué somos nosotros delante de Dios? Ni siquiera teníamos el incentivo de buscarlo por nuestra cuenta. A Él le plació elaborar todo este plan, toda esta historia, y hasta el día de hoy ese plan se sigue ejecutando en sus vidas y en las mías. Con pruebas, con dificultades, con logros, con éxitos. ¿Por qué? Porque Él iba a garantizar de que su nombre fuera santificado, y va a ser santificado en aquel día. Cuando Cristo llega como el representante, como ese sumo sacerdote por excelencia, ya no necesitaban más intercesores humanos, ya no había más sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque aquel cordero inmolado que fungió como el sumo sacerdote, ahora Él hizo un solo sacrificio perfecto y para siempre, una vez. Dios manifestó una santidad visible en la persona del Hijo. Estuvo con nosotros. Y las personas buscaron más las tinieblas. ¿Y eso detuvo el plan? No. Él fue obediente hasta la cruz. Él pagó el precio. Toda la ira que merecíamos nosotros, porque no somos dignos de contemplar la santidad de Dios, cayó sobre Cristo. Quiero ir terminando con esto, y por favor, présteme atención. Hace unos minutos les mencionaba que a más de algunos le pudo haber tocado, que Dios pudo haber sido un poco severo con Aarón, con Moisés, con Miriam. Y esto me recuerda una entrevista muy conocida donde le preguntan al pastor R.C. Sproul por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva cuando el ser humano pecó por primera vez. Y muy sabiamente el pastor les hace un recordatorio de que el juicio era la muerte si comían de aquel fruto. Y pasa que cuando desobedecen,
Claro, hay consecuencias, pero hay gracia. Dios no los mata. Al contrario, los viste, los cubre. ¿Merecían eso? No. ¿Qué merecían? La muerte. Pero Dios ahí, en ese momento, Él tuvo que sacrificar algún animal, porque dice que Adán y Eva se vistieron de pieles de animales. ¿Qué nos estaba diciendo Dios desde el inicio? ¿Qué nos estaba queriendo decir el Señor? Y así con la sombra del sumo sacerdote, con el cordero, a Dios le plació diseñar el plan así. Aarón pudo fácilmente haber muerto sin previo aviso en aquel monte, pero Dios le anuncia cuándo y dónde iba a ser su muerte y aún el motivo por el que se iba a morir. ¿Merecía a Aarón saber eso? No, pero a Dios le plació hacerlo así. Moisés lidió con la consecuencia de sus actos y aún así Dios en Deuteronomio le anuncia cuándo y dónde iba a morir e incluso le permite ver la tierra prometida antes de morir. ¿Moisés merecía eso? Pero bendita gracia que a Dios le plació hacerlo. Sí. ¿Merecíamos ustedes y yo ser salvados? No, pero bendita gracia que a Él le plació salvarnos. Piensa en la gente a la que iba dirigido este compendio de libros llamado el Pentateuco. Una nueva generación estaba a punto de tomar posesión de una tierra que les fue prometida. Tenían que ser exhortados y advertidos a que no cometieran los errores de sus antepasados y que obedecieran a este santo Dios que los estaba guiando a través de un nuevo líder y un nuevo sumo sacerdote. A Dios no se le escapó nada. Quiero que vaya conmigo y terminemos acá. 1 Corintios 10. Cómo Pablo, de forma muy interesante, trae a colación la historia de Israel. 1 Corintios capítulo 10. Presta atención a lo que dice Pablo a los Corintios. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Toda la historia, todo lo que Dios estaba prefigurando, la manera en la que diseñó los sacrificios, la manera en que diseñó el rol del sumo sacerdote, la manera en que Él cuadró cada aspecto que anunciaba a Cristo. Sin embargo, versículo 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Me llama la atención lo que dice en el versículo 7, no sean idólatras. ¿Sabes por qué, hermano? Cuando no anhelamos que el nombre de Dios sea santificado a través de nuestra obediencia, es porque evidentemente hay ídolos. Hay ídolos que no nos permiten sacrificar lo que hay que sacrificar para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Cuáles son tus ídolos, hermano? 1 Juan 1:9 ya dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué ídolos te hace falta botar para que el nombre de Dios sea santificado? Hermano, esto que hemos visto desde la semana pasada no es ni siquiera la punta del iceberg para hablar y entender completamente la santidad de Dios. Sin embargo, es mi oración en esta noche, como lo dije la semana pasada, que este poco de días, este poquito de días que nos queda de este año 2023, realmente lo invirtamos
en meditar en la santidad de Dios, en anhelarla, no ser como estos pecadores, sino que ahora tenemos a alguien que intercede por nosotros, alguien que conoce nuestros sufrimientos. Sí, es verdad, merecíamos un castigo, pero bendito Dios que ahora en Cristo ya no tenemos ese castigo. Ahora podemos anhelar santificarlo. El Padre ama su propia gloria, por eso decretó todo este plan. El Hijo buscó la gloria del Padre y por eso fue obediente hasta la cruz y glorificó al Padre. Y ahora el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes anhela glorificar a Dios. Qué perfecta santidad del Señor. Por favor, hermanos, no la ignore, no la pase por alto. Viva con el anhelo de que el nombre del Señor sea santificado en nuestras vidas. Vamos a orar.